Bueno, y los funcionarios públicos iniciaron una movilización de 48 horas en rechazo al reajuste del 4,1% propuesto por el gobierno. Queremos conversar sobre este tema y para eso nos acompaña aquí en CNN Chile el presidente de la Confederación Nacional de Funcionarios de Salud Municipalizada, Confusam, como es la sigla, Esteban Maturana. Esteban, muchas gracias por estar con nosotros. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Esteban, ustedes hicieron una declaración pública en que acusan que la negociación con el Ministerio de Hacienda ha sido la peor negociación desde el retorno de la democracia. ¿Por qué tan categóricos? Bueno, es que las cifras lo dicen, dos rayas en la culata del ministro de Hacienda nuevo. Una es que el 4%, el 4,1% ahora, que ya lo había puesto sobre la mesa nuestra, después lo quitó y se lo entregó a los parlamentarios para que digan que hicieron la pega. Ese 4,1% es el reajuste más bajo que hemos tenido desde el retorno a la democracia a nuestros días. Más de 20 negociaciones que nos ha tocado participar y esta es la más baja. Pero además, la otra raya que tiene en la culata el ministro Valdés es que logró que los 15 gremios que somos parte de la mesa del sector público rechazáramos unánimemente su propuesta, porque hay una pérdida de poder adquisitivo, pero además, en lo que constituye una pérdida de un derecho adquirido, nos quitó de la mesa el bono por cierre de negociación que teníamos hasta el año pasado, que era de 250.000 pesos. Para muchos funcionarios significa perder incluso un sueldo de sus remuneraciones y eso obviamente concitó el rechazo unánime. ¿Le molestó también la forma en que negoció el ministro? Bueno, la verdad es que nosotros hicimos los mayores esfuerzos, no sentimos lo mismo por parte del ministro. Fuimos un día a Valparaíso a las 9 de la noche a reunirnos. Un día viernes se suponía que íbamos a trabajar, nos citaron un domingo en la mañana, íbamos dispuestos a resolver el problema el día domingo, pero abruptamente a la 1 de la tarde se cortó la conversación unilateralmente por parte del ministro. Y el día lunes nosotros pusimos sobre la mesa distintas propuestas hasta que finalmente el ministro, frente a nuestra última propuesta, decidió dar por terminadas las conversaciones, es decir, ellos rompieron la mesa de negociaciones y nos señaló que se iban a ir al Parlamento con este 4% sin bono y hasta ahí nomás llegaron las conversaciones. Respecto a los argumentos que da el ministro de Hacienda, que son épocas de estrechez, que no hay tantos recursos para hacer este reajuste, ¿cómo responden ustedes a también la situación económica que vive nuestro país? Bueno, la verdad es que nosotros como trabajadores ya estamos acostumbrados a que ni en época de vacas gordas, ni en época de vacas light, ni en ninguna época recibimos lo que es nuestra parte de la torta del mayor crecimiento del país. Y ahora estamos en lo que él ha denominado las vacas diet, es decir, lo que es importante que el país sepa no es que estemos quebrados, no estamos en bancarrota, no estamos en un proceso de recesión, ni siquiera técnicamente hablando. Estamos en desaceleración, es decir, el país sigue creciendo. Primer punto, crece menos, pero crece. ¿Y qué es lo que ocurre? Que con este 4,1% nosotros no vamos a recuperar poder adquisitivo, pero tampoco vamos a recibir nuestro aporte del crecimiento, porque ningún país crece si no hay una función pública que garantice que haya salud, que haya educación, que haya seguridad, que haya medio ambiente, que haya construcción de carreteras, de puertos, etcétera. Y nosotros creemos que tenemos todo el derecho del mundo, porque somos un Estado, un servicio público pequeño, pero muy eficiente, y nos corresponde este pedazo de la torta. Bueno, se nos negó el pedazo de la torta, se nos quitó el bono de cierre y se nos está quitando el poder adquisitivo. Entonces, la verdad es que eso concitó tremendo malestar en nuestra gente y se contradice con algo que ocurre estos días en el Parlamento. En el Parlamento se aprobó con cargo a impuestos de la nación, es decir, con los aportes que nosotros hacemos como trabajadores, los que vivimos de un sueldo, el subsidio a las empresas de la madera, a aquellas que se coludieron, a los empresarios que no tuvieron ningún problema en juntarse, reunirse y decir, ya, oye, subamos los precios del papel confort, de las toallas nuevas y todo lo demás, para que así tengamos más utilidad. Bueno, a esos empresarios que dañaron la imagen de Chile, que dañaron nuestra credibilidad como país desde el punto de vista económico, a esos empresarios hay un subsidio cuantioso aprobado en el Senado, en el que obviamente el gobierno tiene participación, porque son ingresos fiscales y si no, el gobierno no le da su aval, no hay subsidio. Esteban, ¿creen que la negociación del Congreso o la forma en que voten cómo se da la negociación va a aumentar este 4,1%? Ya vemos que la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados ya aprobó este 4,1%. Sí, efectivamente, nosotros no tenemos ninguna expectativa. Hay una colusión en este minuto a propósito de farmacias, retail y ahora último lado de la madera. Los empresarios, el gobierno y el Parlamento están coludidos en contra de los trabajadores. Eso lamentablemente hay que decirlo de esta manera, que aunque suene muy dura. Más doloroso porque este se supone que es un gobierno progresista, un gobierno para resolver los problemas de la gente, particularmente de la gente más desprotegida, que son los trabajadores. Sin embargo,
Entiendo que incluso lo que pretende el gobierno y en complicidad con el Parlamento es en el día de hoy dar por cerrado todo el problema, es decir, entiendo que ya está en este momento debiera estar en la sala aprobado en la Cámara de Diputados, entiendo que va a ir en una votación expresa a la Comisión de Hacienda y entiendo que incluso, aunque no esté estable hoy día, en la sala del Senado podrían eventualmente votarlo. Eso sería claramente una jugada muy sucia, muy fea, un despropósito porque ni siquiera nos dan tiempo a nosotros de poder conversar con los parlamentarios, hacer el trabajo respectivo y decirle a los parlamentarios, mire, esto es lo que ustedes están votando. Acá se nos quita poder adquisitivo, se nos quita el bono de cierre de negociación en un país que si bien está en problemas económicos, pero no está en bancarrota, y se pretende que seamos los trabajadores los que paguemos los costos del ajuste fiscal que el ministro necesita, pero a los empresarios no se les toca ni con una pluma. ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Van a seguir movilizados? Sabemos que hay hoy día y mañana. ¿Podría seguir esta movilización? Bueno, aquí lo que nosotros estamos haciendo básicamente, ante la certeza de que ya es muy difícil que se mejore lo que ya se puso sobre la mesa, nosotros tenemos la obligación moral de hacerle sentir al gobierno que estamos molestos, hacerle sentir a los parlamentarios que estamos molestos, porque lo que no puede ocurrir es que el ministro se la lleve gratis, que el gobierno se la lleve gratis, no se la puede llevar pelada, como dicen algunos. Y lo importante además es que el ministro sepa que tenemos 2 negociaciones más por delante con la actual administración, que hemos aprendido la lección y que a partir de este fracaso estrepitoso que tuvimos, la próxima negociación no va a ser igual. Se lo doy firmado, no va a ser igual porque estamos todos los gremios convencidos de que en las actuales condiciones necesitamos negociar de manera distinta. ¿Cómo hace? Las negociaciones de la próxima jornada del año 2016, porque esta ya está terminada, van a ser con movilización y desde los inicios vamos a estar con toda nuestra gente en alerta, prestos al primer traspiés que tengamos en la mesa de negociaciones a salir a la calle. Mañana nosotros tenemos, por supuesto, una segunda fase de nuestra movilización, va a haber un paro nacional de los consultorios, eso quiero avisar para que la gente que nos está escuchando... ¿Van a haber turno ético los consultorios? Por supuesto, miren. Esta movilización es contra el gobierno. Aquí lo que estamos haciendo es expresar nuestra molestia, nuestra indignación con el gobierno. Y lo que es muy importante para nosotros es que la gente entienda que no es contra ellos. Y por lo tanto, hay turnos éticos, los servicios de atención primaria de urgencia van a estar funcionando y cualquier ciudadano que llegue con un problema, que necesite que nosotros se lo resolvamos, se lo vamos a resolver porque esta es una movilización contra el gobierno, no contra la gente. ¿Cree que le afectó a ustedes la negociación luego del paro de más de un mes del registro civil? Yo creo que sí, efectivamente hubo una situación ahí de un paro extremadamente prolongado en que desde nuestra perspectiva la responsabilidad mayor la tiene el gobierno, a no dudarlo, porque se demoraron 20 y tantos días en sentarse a conversar con la dirigencia del registro civil, en lo que es una política absurda, por no decir una estupidez, por decirlo más fácil todavía, porque miren, este discurso de, miren, no vamos a negociar con sectores en paro, no, bájense del paro y nos sentamos a negociar. Eso fue un primer discurso. Después, que vamos a hacer esto, que vamos a hacer lo otro, y después hacen exactamente todo lo contrario, es la peor torpeza política que ha cometido. La verdad es que, por ejemplo, estas frases del subsecretario del Interior, Mahmoud Arewi, de ley de seguridad interior del Estado para trabajadores de servicios públicos, son torpezas inaceptables en política y en democracia. Entonces, la responsabilidad ahí fue del gobierno, claramente, por supuesto. La gente que va al servicio civil y no encuentra su pasaporte, su carnet de identidad, su certificado de nacimiento, de defunción, todos estos elementos tan necesarios en la vida cotidiana, se siente muy molesta, por supuesto, y nadie puede decir nada en contra de esa molestia, pero la responsabilidad de lo que ocurrió con el registro civil fue absoluta, completa y totalmente del gobierno. Respecto al reajuste que, como ustedes argumentan, dicen que es bajo, que es el peor desde la vuelta de la democracia, ¿le dan un punto al hecho de que se van a congelar los reajustes para aquellos que ganen más de 6 millones y que se va a aumentar un 9% a aquellos que tengan los salarios más bajos? Mire, eso es una raya en el agua, hay que decirlo con mucha claridad. El que sabe cuánto gana un parlamentario en Chile, más las dietas, más los teléfonos, más los viajes, más estos viáticos extraordinarios que se dan cuando salen del país y todo aquello, la verdad es que sabemos perfectamente bien que el reajuste del sector público del 4% no les va a hacer en absoluto ninguna mella en sus ingresos, van a seguir ganando una cantidad de recursos importantes. No se olviden que los parlamentarios, diputados y senadores de Chile son de los mejores pagados del mundo, en uno de los países que no es uno de los más ricos del mundo. Por último, y que nos queda muy poco tiempo, pero no le puedo dejar de preguntar, usted que está en el ámbito de la salud, ¿qué le parece la acusación constitucional contra la ministra Castillo? ¿Se justifica? Parafernalia política. Mire, uno no le puede responsabilizar a Carmen Castillo, que lleva apenas 9 meses aproximadamente a cargo del Ministerio de Salud, por un problema que data
desde los tiempos de la dictadura. Fue sometido a una destrucción brutal el sistema público de salud porque se redujo el presupuesto a 1/3 de lo que teníamos antes de la dictadura, no se repuso ningún hospital, no se repusieron equipamientos, no se repuso recursos humanos, lo destruyeron. Después, posteriormente, en democracia, el aporte a los servicios públicos de salud ha sido claramente insuficiente. Ni siquiera estamos en la mitad de lo que era el aporte histórico y, por lo tanto, es imposible que podamos contar con hospitales, con personal, con insumos, con medicamentos y darle una buena atención a la gente, pero eso no es responsabilidad de Carmen Cuantillo. Aquí lo que está ocurriendo es que hay elecciones el año que viene. La oposición tiene la obligación de hacer saber que el gobierno lo hace muy mal y por lo tanto se van a aprovechar de cualquier cosa con la finalidad de poder ganar un poquito más de votos. Pero además también con la torpeza del gobierno que planteó algo que es absurdo, construir 60 hospitales, donde tenemos un país en que hay hospitales que ya están construidos, que son viejos y que no funcionan. La verdad, ¿en qué cabeza cabe esta absurda propuesta electoralista de 60 hospitales? Esteban Maturana, muchas gracias por haber conversado con CNN Chile. Muy buenas tardes. No, gracias a ustedes.